Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a esta sesión, quiero presentarles al docente que impartirá la exposición. Su nombre es Rodrigo Mardones, es candidato a doctor en psicología, magíster en docencia y educación superior, psicólogo clínico, especialista en terapia sistémica, cofundador y director ejecutivo de CECIS Chile y coautor del libro Historias del Cambio, el enfoque sistémico en acción. Magíster en docencia de educación superior y tiene un postítulo en psicoterapia estratégica breve. Vamos a darle un paso al profesor Rodrigo para que comience con la clase de hoy. Profe, todo suyo. Muchas gracias, Angie. Gracias a todas las personas que están hoy día aquí presentes, ¿no? No me canso de decirlo, pero claro, es como de verdad mi admiración porque claro, día de semana, no estar viniendo a un seminario, siempre yo entiendo de que es por amor al trabajo que realizamos, ¿no? Con personas y una manera de poder también como ir, ¿cierto? Perfeccionando nuestro servicio, que consiste en eso, ¿no? Trabajar con personas que lo están pasando mal. Vamos a hablar un poquito sobre este tema, ¿no? Del trauma como como organizador, como un eje organizador de las relaciones, en donde habría que empezar señalando, ¿cierto? Todo lo que ha sido el cambio epocal desde la posmodernidad o que hoy día estamos viviendo que entendemos como posmodernidad, ¿no? Sabiendo de que hay una disputa siempre en el área, ¿cierto?, de la filosofía, si le cabe este nombre o no a este momento, ¿no?, de la historia que estamos viviendo. Más allá de eso, ¿cierto?, uno tiene que entender, ¿cierto?, más bien cómo el paso a esta época, ¿cierto?, significó un cambio de paradigma importante en general en todas las ciencias sociales y además, ¿cierto?, en la psicología. ¿Qué ocurrió? Bueno, con la, ¿cierto?, posmodernidad, que es una etapa que decimos, ¿cierto?, se termina de instalar para quedarse al menos hasta que no, ¿cierto?, no haya algo radicalmente diferente, pero se termina de instalar por allá por los finales de los 70, inicios de los 80. Cuando decimos un cambio epocal, un cambio de paradigma, es que hay un cambio radical, un giro al respecto de cómo entendemos al ser humano, las relaciones entre los seres humanos, su quehacer. ¿Ok? Entonces, si bien teníamos veníamos no desde una época en donde gracias hija, donde la cierto modernidad se establece como cierto, en base a el optimismo científico, al positivismo, al empirismo, a todo lo que es el desarrollo, ¿cierto?, de la observación y la metodología de, ¿cierto?, observación de los hechos, los objetos que estudiamos, incluso el ser humano, colapsa con la experiencia de las dos guerras mundiales, especialmente, ¿cierto?, la Segunda Guerra Mundial y lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la bomba atómica. ¿Ok? Que a la humanidad la sorprende, ¿no? Es decir, aquí hay que decir que la humanidad de Occidente y además, ¿cierto?, europea y norteamericana, ya que es donde están los grandes ejes constructores de cultura. Y en el fondo lo que aparece ahí, bueno, ¿de dónde obtuvimos este poder, ¿cierto?, tan destructivo? Para eso recuerden ustedes lo que fue, ¿cierto?, la película Oppenheimer, en donde muestran ahí, ¿cierto? ¿Se acuerdan esa conversación? Si no la han visto, véanla, y si no, hay un texto que se llama de dónde está basado el Prometeo moderno, en donde conversa con Einstein y hace la pregunta, ¿no? Así como la primera prueba de la bomba atómica podría quemar toda la atmósfera. Y la figura, ¿cierto? La respuesta que le da Einstein, bueno, es lo que tenemos que vivir los científicos, no ese es el riesgo con el que nosotros lidiamos. ¿Te das cuenta? Efectivamente ocurre, ¿cierto? Esto y ahora la humanidad, ¿cierto? Que venía con esta especie de optimismo científico, se hace pregunta, ¿de dónde obtuvimos este poder? Y evidentemente la ciencia queda, ¿cierto? En tela de juicio y al mismo tiempo una especie de pesimismo al respecto de lo que veníamos entendiendo como desarrollo del ser humano, ¿te das cuenta? A partir de esto, ¿ok? Y eso va a ser, cierto, que se presenten algunos elementos que caracterizan este tiempo de la humanidad, que uno podría identificar al menos en cuatro ejes, hay más, pero son como los que podríamos decir citan los clásicos, ¿no? Cuando hablamos de la caída de los metarrelatos, quiere decir, cierto, de que la humanidad se entendía a sí misma. ¿Te das cuenta? Desde, podríamos decir, narrativas que explicaban, ¿cierto?, el origen del ser humano, el presente del ser humano, hacia dónde se dirige toda la humanidad, lo queramos o no. Ya piensen ustedes en todo lo que es el metarrelato judeocristiano, que explica el pasado desde la
criaturas de Dios, el presente, ¿cierto? Por estar expulsados del paraíso, el futuro, bueno, es que Dios, ¿cierto? Va a reconciliar todas las cosas, pensemos en la figura, ¿cierto? Marxista de entender la historia, ¿cierto? La figura capitalista de entender la historia, y eso organiza también las relaciones, ¿no? Por eso que el mundo, ¿cierto? Hasta la Segunda Guerra Mundial está organizada en grandes, ¿no? ejes que entienden la política, ¿no? Todo lo que va a ser la Unión Soviética, Estados Unidos, la Alemania nazi, ¿te das cuenta? Todo eso lleva al colapso y por lo tanto ahora la humanidad, ¿cierto? Occidental comienza a preguntarse cómo, ¿cierto? Esta manera de entendernos los seres humanos, de organizar el mundo, finalmente colapsa y nos llevó a este poder de destrucción. Por lo tanto, si ustedes ven, por ejemplo, las iglesias están cada vez más vacías, te das cuenta, los partidos políticos que logren movilizar gente es un problema, instituciones que empiezan a desaparecer. Y se genera ahí, podríamos decir, una ruptura, ¿no? Entonces ahora el ser humano ya no se explica a partir de esos ejes que a uno lo identificaban. Es más, tratamos de no hablar de política, tratamos de no hablar de religión, tratamos... ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? En la posmodernidad aparece un ser humano que no tiene referentes sobre los cuales, por ejemplo, organizar el día a día, la ética, en fin. ¿Ya? Primera característica de este periodo de la historia. La segunda, ¿cierto?, es que se acaba esta manera dual de entendernos, no los del norte y los del sur, comunistas, capitalistas, moros y cristianos, pero además heterosexuales, hombre y mujer. Se acaba. Entonces ahora, bienvenida a la diversidad. Entonces ahí ustedes conecten con todo lo que son, ¿cierto?, las experiencias, el movimiento hippie, bienvenido a los colores, los distintos estados de conciencia, las distintas formas de amar, de identificarse sexualmente. ¡Pum! Ahí está, el germen de lo que hoy día, ¿cierto?, estamos viviendo. La caída de la objetividad viene de la mano de, oye, entonces no hay una manera de interpretar el mundo, no hay una verdad. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es? Recuerden ustedes, ¿no? Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ya no hay una verdad, hay perspectivas. Entonces, lo que Carmen puede afirmar al respecto, por ejemplo, de un fenómeno, no es lo mismo y no tiene por qué tener más peso de lo que la Andrea pueda afirmar al respecto de un fenómeno porque depende de la posición sobre la cual están observando. Entonces eso hace que lo que entendíamos como objetividad, te das cuenta que entre paréntesis, como diría Maturana, nos dimos cuenta de que era un argumento para someter, te das cuenta, Andrea, ¿cierto? O Valeria entiende que, ¿cierto? Esto, tu manera de ser, te das cuenta, no sé, lesbiana, es objetivamente, te das cuenta, una aberración, porque objetivamente los seres humanos estamos hechos de genitales que se compenetran, ¿no? Era la manera de entender, te das cuenta, en la modernidad, en la posmodernidad, espérate un poquito. ¿Ah? Espérate un poquito. Hay otra forma. Qué bueno. ¿Ok? Entonces, la idea de una verdad absoluta a la cual, ¿cierto?, se organizan los seres humanos se termina. Y queda entonces el espacio de las perspectivas. Por eso que este periodo de la historia también es categorizado, ¿cierto? Es señalado como relativismo. Cada uno tiene su opinión y ninguna opinión pesa más que la otra. ¿Se entiende? Propio de la posmodernidad. Y luego tenemos algo que es un término más técnico, lo voy a explicar, lo voy a simplificar, evidentemente tiene otras complejidades, pero quiero que entendamos esta figura. Lo que se entiende como el giro lingüístico tuvo que ver con darnos cuenta, ¿cierto?, de cómo esta cosa rara que tenemos los seres humanos, que es el hablar, que te das cuenta que es las matemáticas, son códigos de lenguaje, te das cuenta que la lectura de, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, te das cuenta, la danza, todo eso que constituye el lenguaje tiene un peso por su significación. Es decir, ¿qué significa para mí en mi contexto? ¿Te das cuenta? No sé, por ejemplo, el ser mujer, el ser hombre, ¿no? Gran pregunta que la Simone de Beauvoir pone en algún momento, ¿se nace o se hace mujer, ¿no? ¿En qué consiste ser mujer? ¿Te das cuenta? Entonces nos empezamos a dar cuenta de que muchas veces las palabras con las cuales nosotros referimos la experiencia, ¿cierto? El lenguaje está muy atado, ¿cierto?, a la experiencia personal, está muy atado, ¿cierto?, a mi contexto social, cultural y evidentemente a mi familia. Y eso nos hace darnos cuenta de que lo que entendemos entonces por giro lingüístico es que si bien la cierto, modernidad valoraba el lenguaje en su capacidad de definir, es decir, por eso teníamos los grandes diccionarios, enciclopedias, y lo que hacía uno es que agarraba, ¿cierto? Y había una palabra que se explicaba a sí misma usando otras palabras, ¿no? Eso es un diccionario, ¿cierto? Si tuviéramos que decir, ¿cierto? No sé, defina cigarrillo, entonces yo tomaba un libro, abría, buscaba cigarrillo y lo que me explicaba, ¿cierto? Lo que definía, decía el ser del cigarrillo, porque eso consiste en definir, decir el ser, ¿te das cuenta? Era con palabras.
¿Ah? El lenguaje diciéndose a sí mismo, ¿no? ¿Dónde está el giro? En que, ¿cierto? Entendimos el valor de definir, pero, ¿cierto? Nos dimos cuenta del poder fáctico que tiene el significar. Y cómo nosotros pareciera ser que en el día a día nos vamos moviendo por significado. ¿Ah? Piensa tú, por ejemplo, cuando tenemos un error de comunicación, ¿no? O cuando mal entendimos, por ejemplo, una expresión de alguien. Entonces uno, ¿cierto? No hace una referencia a la objetividad de las palabras que usó en tanto las puedo definir. Uno se hace la pregunta de qué me habrá querido decir. ¿Te das cuenta? Esto me hizo sentir de esta forma. Más allá, te das cuenta de lo que uno pudiera, ¿cierto? Establecer desde las definiciones. Cuando nos dimos cuenta de eso, ¿cierto? De que en realidad el significar provoca, ¿cierto? Entrega poder fáctico, nos dimos cuenta, por ejemplo, con cosas como qué define, por ejemplo, o cómo entiende, no sé, la Constitución de los 80 en Chile, bajo el concepto de familia. Entonces, cuando uno le decía, a ver, ya, vale, pero explícame qué entiendes por familia. Entonces, alguien tenía, ¿cierto? ¿Qué te decía la ley? Bueno, lo que un hombre forma con una mujer cuando se casan y tienen hijos en el matrimonio. Entonces uno decía, y ahí si no se casan, y si no es hombre y mujer, y los hijos que no vienen, que no están en el matrimonio, ¿qué pasa con ellos? Entonces, fíjate cómo la categoría de familia establecía, te das cuenta, una norma fáctica al respecto de cómo organiza entonces las relaciones entre las personas. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Cierto? Porque lo que significó el giro lingüístico hizo que también nuestra manera de entender al ser humano propio de la modernidad, en donde era definido como el Homo sapiens, ¿te das cuenta? Esta especie de cierto primate que tiene capacidad de pensar. Entonces tuvimos que entender, ¿cierto?, que el ser humano también es un, ¿te das cuenta? Es una narrativa. ¿Ah? Es un ser que construye lenguaje y narrativas y desde esa perspectiva interactúa y altera la realidad. ¿Vale? Bajo esa figura de que el lenguaje construye realidad, generalmente se dan varias dificultades para cierto poder entenderlo, porque a lo mejor ya yo digo, bueno, el lenguaje construye realidad y la Mirta me va a decir, Rodrigo, pero yo no necesito decir taza para que aparezca una taza. Entonces, ¿a qué te refieres con que el lenguaje construye realidad? El árbol que está allá afuera, ¿cierto? Yo no lo dije para que existiera, ¿no? Entonces, ya, porque ahí hay una comprensión de la realidad, ¿cierto? Que le falta un nivel. El primer nivel tiene que ver, ¿cierto? Con que efectivamente nosotros estamos en el mundo en donde la naturaleza es dada. Yo no tengo que decir montaña para que aparezca una montaña, ni tener el concepto como tal para que aparezca una montaña, ¿sí? Pero eso no es toda la realidad, ese es nuestro entorno natural. ¿Te das cuenta? La realidad entendida desde acá tiene que ver con todo lo que nos rodea, incluso, o sea, sobre todo aquello artificial que hemos construido los seres humanos. Entonces ahí uno, ¿cierto?, conecta con esto y dice, a ver, las interacciones entre nosotros que nos organicemos en base, por ejemplo, a la política, no existe naturalmente, no nos antecede. La economía no nos antecede, ¿te das cuenta? Las relaciones familiares, no que nos organicemos en un macho, una hembra con crías y donde crían uno y otro, no nos antecede. Son formas que nosotros en la interacción con el ser humano, con otros seres humanos, fuimos de alguna manera construyendo como la manera de organizarnos entre nosotros. ¿Me explico? Entonces, piensa, cuando uno dice, a ver, pero yo digo taza y no aparece una taza, no aparece, ya está, ¿te das cuenta? Pero la taza, el computador, el lápiz, ¿te das cuenta? El cuchillo, no preexisten en el ser humano. Cuando llegó el ser humano no estaban esos objetos ahí. Y esos objetos, ¿te das cuenta? Se construyen de acuerdo a la interacción que tenemos entre nosotros. Entonces, piensen ustedes, ¿cierto?, en un ser primitivo que de pronto está arrancando la piel de un animal que se va a comer con los dientes, pero a otro al lado, te das cuenta, está afilando una piedra y ahora empieza a cortar con esa piedra filosa. Entonces, el otro que, de los dientes se da cuenta de que pareciera ser que eso es más eficiente. Entonces le dice, enséñame. Entonces ahora hay una interacción entre uno y otro. Uno enseña, el otro aprende, aparece el objeto. A eso se refiere, que el lenguaje construye realidad, a que todo lo que nos rodea, toda nuestra manera de organización como seres humanos, ¿te das cuenta? Tiene que ver, ¿cierto?, con la interacción social y con el lenguaje. ¿Lo ven? Por lo tanto, lo que empieza a ocurrir acá, entonces, en este cambio epocal y en esta manera de empezar a entender el ser humano, te das cuenta, es que hay un alejamiento de los modelos biomédicos que eran como los clásicos de la psicología, en donde, te das cuenta, el ser humano se entiende escindido,
entre el cuerpo y lo que entendemos como mente. Eso es propio del modelo biomédico. Si un médico me dice, yo no lo entiendo así, perfecto, yo estoy de acuerdo. Pero fíjate, la manera en que organizamos la salud en nuestros países es salud y salud mental, separado, incluso a veces ni siquiera en el mismo edificio. Entendemos el cuerpo por una parte, la mente por otra, ¿te das cuenta? En uno hay un grupo de profesionales en salud mental, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, ocupacionales, pero también alguien que hace, y no estoy criticando, ¿no? Medicina alternativa, Reiki, ¿cierto? Y una serie de cosas más. Entonces, fíjate, nuestra manera es escindida, ¿no? La heredamos de, ¿cierto?, la modernidad, pero en la posmodernidad nos damos cuenta de cómo, por ejemplo, la narrativa, el hecho de que yo pueda hablar de mí, organiza primero el lenguaje y las experiencias. Por eso que, por ejemplo, en la medida en que nosotros vamos desarrollándonos en el ciclo vital, la incorporación de nuevas palabras, ¿te das cuenta? Hace que yo pueda mirar mi experiencia, mi vida, ¿te das cuenta de otra forma? Y esto tiene que ver, porque fíjate, esto es lo que, esto es lo que nos va a llevar de la manito a entender el trauma, es que nosotros, nosotras, vivimos en un contexto, en un ambiente en donde estamos rodeados de hechos. Sin embargo, te das cuenta, los hechos son neutros. En la interacción que yo tengo con el medio, con el entorno, me muevo entre hechos y los hechos son neutros. Si yo le pregunto a la Priscila, salvo que no esté de cumpleaños hoy día, ¿no? Priscila, ¿qué estabas haciendo tú el 30 de marzo de 1998? Puede ser que me mire y me diga, no sé, o sea, a ver, debo haber estado, no sé, ponte tú en Santiago, ¿qué estaba haciendo? Pero Priscila, tú estabas viva, tú estabas consciente. ¿Cómo no te vas a acordar? ¿Cómo no vas a saber qué estaba haciendo? Entonces es que es imposible recordarlo. ¿Por qué? Porque entonces ahí lo que tenemos que observar es qué es lo que nosotros podemos recordar. Y qué es lo que nosotros recordamos son hechos que cuando ocurrieron, te das cuenta, nos transversalizaron, es decir, en nuestra dimensión biopsicosocial, es decir, me emocionaron. Me emocionaron y me instalaron cierto un referente en la relación conmigo mismo, con los otros, ¿te das cuenta? Implicó, demandó de mi aparato cognitivo que yo, cierto, dijera, cierto, me dijera a mí mismo que estoy viviendo. Y esos son los hechos que nosotros vamos encadenando, ¿te das cuenta? En nuestro, fíjate, identidad narrativa. Entonces, cuando yo le digo, cierto, no sé, cierto, al Daniel, ya, Daniel, cuéntame quién eres tú, muéstrame quién eres tú, entonces Daniel va a tener que hacer un relato. Y Daniel va a decir, bueno, primero es un relato situado, ¿no? Es decir, estoy en una cierto, actividad de tipo académica, entonces no sería extraño que Daniel diga, mira, yo cuando niño estudié en el colegio, luego la enseñanza primaria, secundaria, luego, ¿cierto? La entonces alguien le puede decir, pero Daniel, tú eres lo que estudiaste, te defines por tu profesión, entonces Daniel va a decir, no, 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 no. O sea, hay otra historia también, ¿no? Yo te puedo hablar de mí como hijo, de mí como amigo, como alguien que estuvo en el barrio, como un agente político, etcétera. Todas esas tramas se van, te das cuenta, elaborando como una gran, cierto, cuerda, entramado que hace que yo diga quién soy. Entonces ustedes me preguntan, imagínate, yo en este momento estoy transmitiendo este momento en el departamento donde yo llegué de meses de nacido. Hay un niño allá, te das cuenta, en mi cabeza, cuando digo mi cabeza, ¿cierto? Es como nosotros percibimos en la mente como que estuviera aquí, pero está en todo el cuerpo, ¿cierto? Y que yo te puedo hacer una narrativa que trae ese niño de 3 años que yo puedo ver allá jugando al caballito sobre su papá, a este sujeto de 53 años hoy día hablando con ustedes. ¿Qué me vincula? ¿Qué me da? ¿Te das cuenta la experiencia de mismidad? Es que yo soy el mismo, mi narrativa. De todos los hechos que yo viví, minuto a minuto, segundo, no. De aquellas que, ¿cierto? Situaciones que se transformaron en una experiencia, en tanto me tocaron bio, psico y socialmente. ¿Te das cuenta? Y que demandaron de mí una significación, ¿te das cuenta? Una elaboración, un texto. Y piensen ustedes lo que significa de pronto que tú vas, ¿cierto?, en la vida y te pasa algo, los otros se ríen, cuentan una anécdota de ti, de ese momento, ¿cierto? En fin, eso es lo que nosotros nos traemos. Entonces, ¿por qué hay que entender esto? ¿Te das cuenta? Porque justamente vamos hacia allá. Tiene que ver entonces, ¿no?, con la experiencia traumática. Y aquí no hay que confundirse, ¿no? Nosotros tenemos un hecho que tiene potencial traumático,
¿ok? Un hecho que tiene potencial traumático, ¿te das cuenta? Que yo puedo experimentar. Voy a poner un ejemplo que me va a servir después para contar una anécdota. Cuando fue en Chile el terremoto, ¿cierto?, del 2010, todos percibimos ese acontecimiento. ¿Te das cuenta? ¿Tuvo un potencial traumático o no? Va a depender, ¿te das cuenta?, de cada singularidad en su sistema nervioso y ¿cierto? Y cómo ha ido significando hechos. Aquellos que tal vez le tenían terror, pánico a los temblores, esa vez se le quitaron los temblores. ¿Por qué? Bueno, porque por inundación, ¿cierto? Entonces el estímulo miedo se acabó. Pero aquel que se le estaba sintiendo escombros caer sobre sí está experimentando el riesgo, una situación que me está poniendo de cara a mi propia vulnerabilidad. ¿Te das cuenta? A un riesgo real, experimentar el hecho. ¿Sí? La segunda figura es, ¿cierto?, haberte enterado que donde tú estuviste ocurrió algo, ¿no? Entonces, ese sujeto que se baja de la locomoción colectiva y más allá hay un accidente y muerto. Yo soy informado, se me cuenta que, ¿te das cuenta? Percibo que donde yo estaba ahí ocurrió algo y me salvé. El haber sido informado, después de que tú estabas ahí, ese edificio se cayó. Son situaciones, te das cuenta que tienen un potencial riesgo en tanto como situaciones me tocan emocionalmente, ¿sí? Entonces ya no es, te das cuenta, nada. Pero, por ejemplo, para un amigo mío en ese tiempo me dio risa, porque este sujeto estaba durmiendo, llegó ebrio la noche del terremoto, se acostó ebrio, te das cuenta, y este despertó al otro día. Entonces él me contaba, Rodrigo, enciendo el computador y no enciende. ¿Va? ¿No hay electricidad? Bueno, me voy a duchar, abro la ducha y no sale agua. Ah, qué raro, no sale agua. Entonces se queda y dice, bueno, y entre eso que me preparo un café, ¿cierto? Están las tazas desordenadas, porque vivía él y su papá, dos hombres, entonces tenían dos tazas y listo, ¿te das cuenta? Y me asomo por la ventana y veo gente en la calle corriendo y empiezo a darme cuenta, ¿qué pasó? Nos bombardearon. O sea, este no tenía datos, ¿te das cuenta? Estaba traumatizado por el terremoto, no porque experimentó, no porque percibió riesgo, pero podía, ¿te das cuenta?, traumatizarse en tanto le dijeran tu mamá, que no vive contigo, porque tus papás están separados, no sabemos de ella. ¿Te das cuenta? Entonces esa experiencia, claro, me toca, ¿no? En las relaciones, en mi vínculo, ¿te das cuenta? Y una serie de cosas más. Entonces, ¿para dónde vamos? Que fíjate, la narrativa personal, ¿te das cuenta? No actúa solamente, ¿cierto?, como una especie de autobiografía, sino que organiza mis experiencias. A ver, en una perspectiva actual, uno debiera entender de que la identidad narrativa, esta historia que yo me cuento, ¿cierto?, que he ido capturando al respecto de las distintas experiencias que he vivido en el día a día, podría ser perfectamente lo que, ¿cierto?, no hemos logrado definir y que entendemos como personalidad. Ya, porque esta idea de una personalidad consciente, preconsciente, inconsciente, ya son juegos doctrinales, te das cuenta, pero no la puedes demostrar. Ah, pero si uno dice, mira, ¿y si es mi identidad narrativa? Porque eso, ¿cierto?, me constituye quien soy, habla de mis principios, habla de mis valores, habla de mis preferencias, y hay elementos que no puedo rescatar de ellas porque no están tan disponibles al lenguaje. Y que es cuando de pronto le dice, mira de lo que me acordé una vez, estaba ahí, en el preconsciente. Y probablemente hay una serie de elementos que están, ¿cierto?, interactuando con nosotros, pero que están en un ámbito, te das cuenta, prelingüístico. ¿Ok? No vamos a entrar en discusiones. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque entonces, ¿cómo entendemos el trauma, no? Bueno, es una experiencia que me hace experimentar cierto riesgo vital, una vulneración grave, pero que fíjate cómo funciona para entenderse como experiencia traumática, no tiene una conexión con mi flujo narrativo. Lo voy a poner en un ejemplo. Estaba yo ahora, ¿cierto? Hace menos de una hora atrás, o sea, hace un poquito más de una hora atrás, en la oficina de CESIS, dando un curso sobre terapia narrativa. Te das cuenta, yo tenía que terminar ese curso a las 8 para llegar aquí 10 para las 9 porque a las 9 tenía que estar sentado con ustedes acá. Venía con mis dos hijas en la camioneta, accidente, taco, y yo era como, oh, qué locura, voy a llegar tarde, ya. Cuando yo estaba sentado dando esta clase, dando la clase de terapia narrativa, yo decía, ya, ahora tengo que irme rápido con mis hijas, porque luego tengo que dar esta charla. ¿Te das cuenta? Vengo de antes, ¿no? Antes yo venía desde Lota, venir a buscar a mi hija más chica para llevarla conmigo, porque no tengo con quién dejarla. Y antes estaba haciendo clase. Y mañana, ¿te das cuenta? No solo ahora esto de que estoy dictando este seminario ahora, sino que mañana, yo en la mañana tengo que hacer esto. Ahí está, todo mi flujo narrativo. ¿Te das cuenta? Pero en la carretera vengo hacia acá y o me pasa un semáforo en verde, pero en rojo, pasa un camión y me revienta la camioneta. Y menos mal no ocurrió, ni Dios lo quiera,
mueren mis hijas y yo sobrevivo. Lo que va a ocurrir es que no va a haber este seminario. ¿Te das cuenta? No va a haber un mañana mis reuniones aquí y allá. ¿Cómo yo me explico este acontecimiento que no estaba en mi flujo narrativo, que no estaba, te das cuenta, ni hacia atrás ni hacia adelante? Sí, Rodrigo, uno puede entender de que hay accidentes de tránsito, pero uno no lo tiene, ¿te das cuenta? Ahí instalado. Entonces ahora hay un acontecimiento que me hizo experimentar esta vulneración de mi propia vida y rompe mi eje narrativo porque ya las dos hijas que me definen como papá no están. ¿Cómo incorporo esta situación en mi identidad narrativa? ¿Me hago explicar? Ya, lo voy a poner en términos dramáticos, pero cierto de que nadie se sienta cierto mal. Pero fíjate, entonces en esta figura es como, ¿qué explica? Que en vacaciones, cuando fuimos a ver a mis abuelos, yo estaba durmiendo, tenía 5 años, y durmiendo, de pronto entró mi abuela mi abuelo a mi pieza, a la habitación donde yo estoy, y me viola. Loco, ¿qué conecta ese hecho con lo anterior si los abuelos son personas que quieren? O sea, vinimos con mis papás, este es un lugar seguro. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué es esto que ocurrió? Entonces, nuevamente, te das cuenta, claro, en un niño, te das cuenta, esa identidad narrativa está todavía muy dúctil, ¿no? Pero ¿cómo lo vivo? Como nuestro sistema bien demostraron, te das cuenta los gestálticos de que no tolera el caos. Entonces ahora yo, siento como adulto que perdió sus hijas o como adulto que tiene esta experiencia, te das cuenta de haber sufrido una vulneración como esa en la niñez, mi sistema me demanda elaborar, me demanda, ¿cierto?, explicarme cómo eso que ocurrió tiene una conexión conmigo, cómo eso que ha quebrado mi narrativa, ¿te das cuenta?, se incorpora en este flujo. Y por eso que, te das cuenta, cuando nosotros trabajamos con personas que experimentan trauma, sobre todo, por ejemplo, cuando se da el tema de abuso, no es extraño que la manera de, ¿cierto?, integrar este acontecimiento ilógico ingrese en mi narrativa personal, tenga como clave explicativa para darle organización, yo tuve la culpa. ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Porque yo tuve la culpa. ¿Por qué? Porque mi sistema no tolera el caos, no lo va a dejar flotando. ¿Te das cuenta? Pero resulta que, y eso es lo bonito, ¿no? Nuestro sistema requiere lógica. Nuestro aparato mental, te das cuenta, funciona con lógica, funciona con estética, está organizado. Y por eso que quien se atribuye como principio explicativo lo que le ocurrió como culpa, va a seguir experimentando malestar porque no es lo justo, no es lo que ocurrió, pero demanda ser integrado. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí, ¿qué tenemos que observar? Hay un punto en donde se integra, ¿sí? Y por lo tanto, ¿cierto? Si uno lo mirara en un esquema, ¿cierto? Entonces, esos son los hechos que nos tocan experiencia, establecen, ¿no?, una identidad narrativa, pero acá la experiencia está rota. Cómo yo, esta experiencia de abuso, esta experiencia, ¿cierto?, de accidente, la integro dentro de mi identidad narrativa, está rota. La causa no existe. Entonces la persona dice, claro, yo fui culpable. Y eso organiza la narrativa, pero te das cuenta, pero como no es lo que ocurrió, porque no es lo justo, porque no es lo lógico, entonces vuelve a aparecer. Y nuevamente, ¿cierto? Se experimenta malestar de distinto tipo, ¿no? Malestar, ¿cierto? En nuestro sistema nervioso. Somos un todo integrado. ¿Te das cuenta? No existe la mente sin el aparato orgánico. ¿Te das cuenta? No existe el lenguaje sin el sistema nervioso y nuestro sistema orgánico. Entonces, voy a experimentar malestar, estrés, desconfianza con los otros, te das cuenta, voy a experimentar flashback y cosas por el estilo. ¿Sí? Evidentemente que la terapia va a entrar acá. Yo tengo que entregar una nueva clave de interpretación de lo que ocurrió para que ingrese, te das cuenta, a mi identidad narrativa. Pero cuidadito, cuidadito, porque yo no puedo llegar y decirle, a ver, pero tú no fuiste culpable. ¿Te das cuenta? No fuiste culpable, ¿te das cuenta? Vale,
sí, es justo, es verdadero, te das cuenta, es lo que corresponde. Pero si tú no eres capaz de proveer una nueva clave explicativa, entonces el riesgo, te das cuenta, es de dejar otra vez en el sinsentido. Y recuerden ustedes que el sinsentido es una de las causas del suicidio. Entonces tengo que tener cuidado ahí, ¿te das cuenta? ¿Qué está ocurriendo? Que la figura compleja hasta acá es que no solo este rompimiento al respecto de esa experiencia singular está siendo problema, es que como no hay, ¿cierto?, una integración lógica, justa, estética al respecto de lo que es el flujo de mi identidad narrativa, entonces aquí empieza a ocurrir algo. El trauma, ¿cierto? Es decir, la experiencia traumática, el síntoma de lo que me ocurrió, ¿no? Que es el síntoma complejo, en donde, ¿no es cierto?, está afectada mi identidad, en donde yo me siento, me percibo como alguien que no está contento, permanentemente en estrés, ¿te acuerdas? Y cosas por el estilo, empiezas a volverse un organizador de la vida. ¿En qué sentido? Entonces, no, ni Dios lo quiera, pero entonces, la Sofía, por ejemplo, dice, mira, después de esto que me ocurrió, yo tengo una desconfianza terrible a los hombres. ¿Sí? Ah, sí, claro, se entiende, ¿no? Por eso que yo evito interactuar con hombres. Porque resulta que, claro, esto fue mi culpa, pero mi culpa por haber confiado. No me va a volver a pasar. ¿Te das cuenta? Entonces ahora yo me relaciono, ¿te das cuenta? Tratando de no conectar con el género masculino, porque, claro, cuando yo confié, mira lo que pasó. Entonces ahora el trauma está organizando mis interacciones. Yo intento no conectar con seres humanos masculinos. Pero ocurren otras cosas, ¿no? Entonces ocurre que de pronto, ¿cierto? La Sofía, ¿cierto? Por una situación, por ejemplo, en el trabajo, en donde, no sé, entra en un conflicto con una compañera de trabajo, entonces experimenta malestar. Y ahí es donde está el trauma monopolizando todo malestar en la vida. ¿Te das cuenta? Esto me hace sentir mal. Esto, te das cuenta, me estresa. Claro, porque en algún momento yo, como viví estas situaciones, entonces, ¿qué es lo que empieza uno a trabajar? Cuidado, porque no todo malestar en el presente está conectado con el trauma. O sea, no solo como principio explicativo, sino que justamente, te das cuenta, me conecta con ese gran malestar o situación que ocurrió y que como no la he logrado elaborar, ¿cierto? De manera ordenada, justa, estética, entonces ahora todo malestar me remite a esa experiencia. ¿Me hago explicar? Y en ese sentido, lo complejo, ¿cierto?, de situaciones o de sintomatologías agudas respecto del trauma es que él monopoliza, él organiza la experiencia y evidentemente las relaciones. Entonces ahora no solo vincula, no solo no quiere vincular con hombres, ¿te das cuenta? Sino que es sumisa en el trabajo para no tener, ¿cierto?, que lidiar con un conflicto o, ¿cierto?, el adverso es como estar permanentemente a la defensiva y por lo tanto alteradas las relaciones con los otros. ¿Lo ves? Al final vamos a responder preguntas, Eduardo, así que anótala por ahí. Eh, por ejemplo, claro, algo que le costó tanto, ¿no?, a los modelos clásicos de entender como la hipersexualización. ¿Te das cuenta? Entonces, es como que hay libros en el psicoanálisis donde está planteado así, te das cuenta en donde, claro, la mujer que experimentó un abuso sexual, te das cuenta, es normal que entonces ahora sea sumisa, callada, que experimente distancia con las relaciones sexuales, incluso dolorosas, pero aquella que, ¿cierto?, resulta de que vive desde la hipersexualización, entonces la idea era que a ella le quedó gustando porque se le cumplió su fantasía más primitiva de ser abusada, ¿te das cuenta? Entonces, no, eso no puede ser la explicación. Cuando tú conectas con personas que han vivido así, hombres o mujeres, ¿te das cuenta? Te vas a dar cuenta de que el medio, o sea, la forma en que se establece la relación con otro, ¿cierto? Desde la experiencia del abuso, entonces pasa por la sexualidad, pero lo que termina ocurriendo en esas personas, en el reporte que ellas mismas dan, es la experiencia de sentirse mal, el vacío posterior, te das cuenta, no conocen otra forma, ¿cierto? O no experimentan como legítima otra forma de estar en una interacción. Entonces, síntomas, pues, no es que le quedó gustando. Eso no significa que una mujer que decide vivir su sexualidad, ¿cierto? De acuerdo a cómo ella la administra por su deseo, que es otra cosa, te das cuenta que percibe o que experimenta placer y satisfacción, cosa que todavía para los hombres es muy complejo, ¿no? Para nosotros los hombres es como, no, o sea, ¿cómo, no? Ya, ok, ella sí, tal vez, ¿te das cuenta? Pero cuando tú tienes una experiencia en donde se relaciona consigo misma y la interacción con otros en una conducta que si ella pudiera elegir otra, la elegiría, entonces ahí tú tenemos un síntoma, no alguien que le quedó gustando.
Entonces, desde esa experiencia, te das cuenta de esa situación, cuando el trauma no ha podido ser trabajado, te das cuenta, o ha tenido un mal acompañamiento clínico, no es extraño, porque aquí 2 más 2 no es 4, entonces esto no es en todos los seres humanos, te das cuenta, pero entenderlo como fenómeno. No sería extraño que esa experiencia profunda o antigua de malestar sea, te das cuenta, invocada cuando yo experimento una experiencia o, ¿cierto?, estresante o desagradable, vuelvo allá. De hecho, hay fenómenos muy complejos al respecto de eso, como por ejemplo la afectación en la memoria, ¿ya? Cuando digo memoria no me refiero solo a la identidad narrativa, me refiero a que, ¿cierto? La Valeria está en una evaluación de certamen en la universidad y el solo hecho de intentar recordar un dato, como la experiencia traumática, el trauma no ha sido trabajado, entonces en el hecho de querer recordar un dato, pasa, ¡pum!, por esa situación que está ahí, demandándole, Valeria, la culpa no explica esto. Valeria, tienes que dar una explicación de esto. ¿Vale? ¿Te das cuenta? Y está ahí. Entonces, hace el esfuerzo de recordar un dato para poner una prueba y no es extraño que entonces aparezca, por ejemplo, el recordar esa situación. De manera, te das cuenta, no espontánea, sino que la experimenta como un... "Ah". Y por eso, entonces, en su vínculo con el sistema nervioso, lo que va a experimentar desgaste, estrés, te das cuenta, malestares estomacales, llanto, no sería extraño. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este rompimiento, te das cuenta de la experiencia traumática para ser integrada, ¿cierto? En la identidad narrativa, estas claves explicativas mórbidas, ¿te das cuenta? No son elegidas. No es que la persona diga, me voy a dar una explicación mórbida. Va a aparecer fue por mi culpa. La culpa como un principio explicativo, ¿te das cuenta? Por otro lado, tú te puedes encontrar a alguien que su principio explicativo es más justo, ¿te das cuenta? Tal vez está más organizado, o sea, yo fui víctima, ¿sí? Pero si la Tamara es la que viene a hablar conmigo, debido a esta situación, resulta que las víctimas eternas son los muertos, pero está viva frente a mí. Es un hecho innegable. Entonces, tal vez esa clave explicativa, ¿cierto? De hacerla, ¿cierto? Integrar este acontecimiento, ¿cierto? Que no puedo, ¿cierto? Que me demanda, pero no sé cómo integrarlo porque es ilógico, ¿te das cuenta? Entonces, cuando ella dice, yo fui víctima, sí, es más razonable que culpable, pero la permanencia en la condición de víctima, ¿te das cuenta? Eh, la mantiene, ¿cierto? En una situación sobre la cual ella no tiene agencia para poder superarla. Por lo tanto, soy una permanente víctima. ¿Sí? Entonces, fíjate, en el trabajo clínico lo que vamos haciendo es avanzar a otra clave explicativa. Fui sobreviviente. Eso sí, porque por algo está frente a mí. Eso explica, ¿no? Entonces, el sobreviviente es activo. Ya piensen ustedes en todos los programas de National Geographic o lo que sea, History Channel, en donde te ponen esa gente sobrevivencia al desnudo, ¿no? Este otro que come gusano, alacranes, te das cuenta para poder, ya es activo, ¿sí? En un estado de la vida biológica, claro, degradada, porque está en maniobras de sobrevivencia. El que quedó atrapado entre los escombros y hace todo por seguir adelante, te das cuenta, bebe su propia orina para no deshidratarse, es porque tiene la esperanza de algo, de que en algún momento va a salir de ese estado. Uno no es un sobreviviente de manera permanente, ¿sí? Ni el náufrago, ¿no? En la película, ¿ya? Entonces, esa clave explicativa es mejor que yo fui culpable, yo soy víctima, porque ahora yo puedo preguntar por qué has hecho para sobrevivir. Entonces ahora yo en la conversación puedo sacudir la agencia, ¿te das cuenta? Explícame, Mirta, ¿cómo seguiste apostando por la vida? Luego de esa lección tan dura, ¿no? ¿Qué has hecho para que eso, para seguir adelante? A mí me interesa escucharlo. Para más tarde hacer la gran pregunta, oye, uno no puede ser un sobreviviente siempre. ¿Uno sobrevive para qué? ¿Para qué sobrevive uno, compañeros, compañeras aquí en la sala? ¿Para qué sobrevive uno? Pónganmelo en el chat. ¿Para qué uno intenta sobrevivir? ¿Mm? Para vivir. Entonces ahora la gran pregunta, te das cuenta, ¿cierto? Es si has sobrevivido para vivir, ¿cómo querés que sea la vida? Ya, ¿te das cuenta? Entonces, estamos haciendo un trabajo en donde ahora encontramos claves sanas
que permiten que esta experiencia se integre. Sí ocurrió, no lo voy a negar. No, no puedo omitir, ¿te das cuenta? El acontecimiento y sus consecuencias. Pero ahora tengo una explicación. Fíjate, yo no tuve la culpa, yo fui víctima y a pesar de haber sido víctima de esta experiencia, yo sobreviví y te puedo contar, ¿te das cuenta? Lo que yo hice para sobrevivir, para no ser sometida por esta experiencia que me terminó, ¿cierto?, vulnerando en distintas dimensiones o áreas de mi ser. Háblame de eso, esa es la historia que yo quiero escuchar. Entonces eso hace que esto se integre. ¿Lo ves? Entonces, de alguna forma, ¿cierto? Lo que está buscando la terapia cuando hablamos de trauma, es trabajar con las consecuencias para que ese eje, te das cuenta, explicativo, ese eje normativo que se establece, ¿cierto?, a la hora de conectar con el malestar, sea diverso. Porque a lo mejor yo me puedo sentir mal porque mi compañera de trabajo hoy día tuvo una actitud penca conmigo, pero no tiene nada que ver con lo otro. ¿Te das cuenta? El caudal del malestar, ¿te das cuenta? Puede tener bracitos cortos, ¿ya? Puede llegar hasta aquí nomás. ¿Ah? Porque hay situaciones en el presente que nos generan malestar y se explican por sí mismas. Pero no me conecta con, cierto, lo otro que ha estado demandando ser integrado. Y entonces ahora, en mi identidad narrativa, yo puedo decir, yo sobreviví a un accidente de tránsito. Yo sobreviví, ¿te das cuenta? Y puedo seguir la vida luego de haber perdido a mis hijas. Yo sobreviví a un abuso sexual y he logrado conectar con el disfrute, he logrado, cierto, bajar el malestar que yo estaba experimentando. Ahora, evidentemente, son los temas que vamos a aprender, ¿no? En el diplomado de, cierto, para, herramientas para trabajar con el trauma, es que, claro, esto tiene que ver con la narrativa. ¿Te das cuenta? Y acuérdense, pensar que la narrativa es solo una narrativa y separada del cuerpo, entonces eso es un error. Sí, ¿te das cuenta? Nosotros necesitamos nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso para el lenguaje. Entonces, evidentemente, luego tendré que trabajar con todo lo que va a ser, ¿cierto?, la huella de malestar que quedó, ¿cierto?, como un resabio en el sistema nervioso y que pueden ser como el estar todavía permanentemente alerta, porque tanto tiempo con cortisol en el sistema requiere un abordaje también de la corporalidad. Y por eso que ahí, por ejemplo, van a aprender técnicas como para desactivar, ¿te das cuenta? El malestar, para reorganizar, ¿te das cuenta? El cómo yo elaboro y vivo las experiencias, ¿cierto? Y cómo voy, de alguna manera, desarrollando un sistema, ¿cierto?, de trabajo que intenta rehabilitar un sistema nervioso. Por eso que el trauma, te das cuenta, también puede ser trabajado con apoyo médico. Cuando yo ya organicé la experiencia en la narración, te das cuenta cuando hemos ido poniendo atajo a ciertas expresiones, ¿cierto? Que estoy teniendo en mi sistema nervioso. Por ejemplo, un trabajo con vitaminas puede ser muy importante para ir, ¿cierto?, reconstituyendo lo que es ese sistema nervioso, que ha quedado de alguna forma, te das cuenta, se ha ido horadando y requiere ahora, entonces, por ejemplo, un trabajo para rehabilitar. Y que fíjense ustedes, las personas que han sido víctimas de trauma te presentan situaciones complejas. Por ejemplo, no solo lo que podemos referir como recuerdo de la experiencia, pero tú te das cuenta de que muchas veces, por ejemplo, las personas que, no digo que todos, ¿no? Nuevamente, 2 más 2 no es 4, pero personas que incluso se consideran a sí mismas muy eficientes, ¿cierto? Muy trabajadoras, trabajólicas, ¿no? Y uno le pregunta, ¿y por qué eres tan trabajólico? Va a tener un argumento de eso. La pregunta que uno puede hacer es, ¿por qué no puedes descansar? ¿Qué te pasa en los fines de semana largos? ¿Qué te pasa en la época de vacaciones? Y no es extraño, 2 más 2 no es 4, pero que personas, te das cuenta que han pasado por experiencias traumáticas y que han hecho el estrés su zona de confort, cuando tú le dices, ¿y qué haces en vacaciones? Oh, no hay nada que me angustie más que estar en vacaciones. ¿Por qué? No sé. Como que me siento culpable de descansar, me siento culpable a la larga del placer. Entonces ahí la gran pregunta es, ¿qué estará pasando que alguien no puede hacer eso? No sé, por ejemplo, te encuentras con, por favor, si alguien tiene esto y no tiene a la vista, ¿cierto?, una situación, no diga, ah, ya, a lo mejor tuve un trauma y no me acuerdo, ¿te das cuenta? Ah, pero piensa tú, personas que no les gustan las sorpresas. Hoy día el cumpleaños, ¿cierto?, de Daniel, y de pronto, ¿cierto?, sus compañeros de trabajo se empiezan a comportar de otra manera, escucha cuchicheo, risa, hablan entre ellos, pero a él no le dan, ¿cierto? No lo integran. Entonces, ahora,
empieza a activarse algo, mi pérdida, mi sensación de pérdida del control. No el control malo ese, no que viene de los celos, sino que es como, no entiendo por qué se está ocurriendo hasta así. Entonces eso, por ejemplo, me estresa. No me gusta celebrar mi cumpleaños, no me gusta la fiesta sorpresa. Oye, ¿qué estará pasando acá? Al menos es una buena pregunta. No descansa. Se siente culpable del placer. ¿Te das cuenta? No haya que hacer en vacaciones. Además, tiene esta activación ante, por ejemplo, a una situación relacional, en donde te quieren dar una linda sorpresa, no sé qué. Wow. Entonces ahí uno podría preguntarse de qué manera el trauma está organizando la experiencia. Y evidentemente las relaciones conmigo mismo, con alguien que ha sobrevivido, con los otros con los que yo me rodeo. Son un poquito las cosas que vamos a ver en el diplomado, ¿cierto? Que hoy día estamos promocionando. Espero que, ¿cierto?, les guste, ¿no? Ahí alguien dejó una raya, entonces lo voy a sacar para que si quieren conectar conmigo en redes sociales, ¿cierto? Yo respondo todas las preguntas. Si me escriben para hacerme preguntas o si quieren de pronto hablar de un paciente o cosas por el estilo. eh, y me escriben, yo les pido por favor, ¿cierto? Si no respondo, escríbame de nuevo, ¿ya? Porque si me doy cuenta, no sé, a la semana después de que me escribieron y no respondí, entonces el sentimiento de culpa que me da, entonces ustedes me dicen, oye Rodrigo, te escribí ayer, entonces, ¿qué pasa con esto? Y si no tengo material, yo les diré, mira, no tengo. Sí les pido por favor que si de pronto necesitan material, primero googleen, ¿cierto? Y después vienen si no encuentran, me dicen, pero habiendo yo les convido y todo eso, ¿vale? Espero que haya sido, ¿cierto?, un aporte la presentación de hoy día. Vamos a responder preguntas. Luego Engie va a hacer un sorteo, no sé si además va a presentar el programa del diplomado, no sé, ahí le dejo la palabra. Entonces, o pueden encontrarme en Instagram como mardones-ibacache y si no, ahí tiene el QR, o sea, claro, el QR para escanearlo, ¿no? Y ahí nos seguimos encontrando. Entonces, Engie, le dejo la palabra, ¿cierto? Podemos responder unas preguntitas. Andrea tiene la mano en alto, Priscila, y antes también un compañero había levantado la mano, no me acuerdo quién. No, no, solo ellas. Vamos a empezar con Andrea. Vamos a darle paso para que pueda abrir el micrófono. Andrea, ¿Mm? abre el micrófono, porfa. Ahí te estoy viendo la notificación. Si no, vamos a intentarlo por este otro lado. A ver, ahora sí. Abre el micrófono. Hola, buenas noches. Hola, profe. Hola Andrea. Profe, le quería hacer una consulta. Estaba pensando en el tema de las narrativas que en general uno apoya en las sesiones. Ujú, Y esta semana estuve investigando un poco sobre una autora que se llama Elizabeth Loftus, ujú, que habla sobre los recuerdos falsos. ujú, Eh, entonces estaba pensando en cómo manejar este tema de estos recuerdos que uno puede tener, que quizás puede ir construyendo toda una narrativa personal, eh, y no necesariamente van a ser los recuerdos reales. ujú, Y más allá de esta teoría, en el fondo, que plantea ella, ujú, efectivamente uno se pierde con los recuerdos. De repente ujú. se pierde en el camino con que chuta, uno tiene como súper clarita la película y habla con un familiar y le dice, no, pues no fue así. Claro, qué Entonces, loco. claro, y la verdad es que a veces no tiene que pasar mucho tiempo o a veces no necesariamente tiene que ser, Ujú, eh, pero me preocupa que de repente en este tema de esta narrativa que uno tenga con el paciente, esté trabajando en base a este fenómeno y no ujú, en base al fenómeno que realmente es la raíz del trauma en este caso. ujú. Ya, mira, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Es que, a ver, te voy a decir algunos niveles, ¿no? Nosotros sabemos de que un recuerdo es falso o se instaló desde otro lugar, ¿cierto? En tanto tenemos una duda. Más, no sé dónde se me fue, ahí está. Más, de verdad, no tenemos real certeza al respecto de toda la cadena de recuerdos que podamos tener. ¿Te das cuenta? Entonces aquí hay un problema que tiene que ver con certezas, ¿ok? Y mira, me ha pasado más complejo que eso. Y no es que alguien me diga, ya, descubrí un recuerdo falso. ¿Te das cuenta? Hay consulta, yo trabajo solo con colegas, ¿no? Yo en el trabajo clínico atiendo solo psicólogos, psicólogas, psiquiatras y a nadie más. No atiendo gente normal.
¿ya? Entonces de pronto me han dicho, ¿cierto? Mira, Rodrigo, yo tengo toda la sospecha de que fui abusada o abusado, más no lo sé. Entonces me gustaría que me hicieras hipnosis, ¿te das cuenta? Para ver si, espérate, ¿qué vas a lograr con esa certeza? Trabajo con el malestar. Por eso que esta memoria y esta identidad narrativa nos importa, no en tanto memoria histórica, que también podría, te das cuenta, importarnos, no piensa lo que es nuestra condición de seres humanos y por lo tanto políticos, no política partidista, es decir, ¿cierto? Qué lindo debe ser reconstruir la historia de las viejas de nuestro barrio, ¿te das cuenta? Vale, hay un valor histórico en el que viene a pedir ayuda, te das cuenta, por un malestar, lo que interesa está en el presente, el malestar. Entonces, tu primer gancho, ¿cierto? Es ¿por qué está esta duda al respecto? ¿Cómo esta figura de un recuerdo falso, ¿cierto? Está jugando ¿cómo poder decirlo? ¿No? Es un factor relevante desde el malestar. ¿Vale? Porque en terapia, ¿cierto? La certeza como jurídica para una demanda está súper acotada, ¿no? Por las leyes de prescripción, te das cuenta, porque cuando una vez uno descubrió eso, uno en terapia particular, ¿cierto? Si es un adulto, uno trabajará la figura de la demanda o una acción legal como parte del proceso. Y si es un niña, niño o adolescente, entonces ya lo perdí en la terapia porque tengo que hacer la denuncia, ¿te das cuenta? Entonces, tu primer punto es, ¿cierto? Ok, ¿con qué trabajo? Con el malestar. Y uno diría, ya, pero a ver, entonces, ¿y qué pasa con la raíz primera, no? La idea de raíz tiene que ver con profundidad. ¿Te das cuenta? Es que está en un punto en donde los referentes de profundo y superficial, interior y exterior, ¿te das cuenta? Conllevan más riesgo porque el que cree que ve lo profundo es el terapeuta, que ha sido el gran problema de los modelos clásicos, ¿no? Que te dicen, ah, ok, y te lo voy a poner en la siguiente figura. Entonces es un chiste, ¿ya? Pero te va a ayudar a entender. Entonces hay noticias de que una avioneta con 5 pasajeros se perdió del radar y llevamos 2 días sin saber dónde está. De pronto, oh noticia, esa avioneta se estrelló y cayó en un cementerio. Y en las acciones para recuperar los cuerpos, ya vamos en 15.300 cuerpos recuperados desde ahí. Entonces, claro, espérate, si la avioneta llevaba 5 nomás, ¿de dónde sacaron? Claro, estaban en el cementerio. Entonces, de pronto, uno de los problemas que experimentamos, te das cuenta, desde una mala comprensión, o no sé si una mala comprensión, pero una comprensión clásica, esta idea de lo profundo que no está disponible a la vista, que además tengo que referirme a él para que sea profundo con términos difíciles, porque si no, no es profundo, es trivial. ¿Te das cuenta? Es un esquema que en realidad no ayuda mucho al trabajo clínico. Yo te diría, guíate por el malestar. Por eso que, cierto, estos modelos que vienen desde esta figura, te das cuenta, no es terapia narrativa. Esa es una oferta. Es que las terapias hoy día no se pueden entender fuera de las narrativas. ¿Cachai? Porque en el fondo trabajamos con narrativa. Por eso devienen en modelos que se llaman breves. No es que sean cortos, es que como se agarran del malestar, yo no voy a ir a construir un malestar donde no hay. Y lo puedo hacer poniendo una sospecha. Porque fíjate, yo aquí a muchas le podría decir, ¿y cuántas de ustedes a lo mejor fueron violadas y no se acuerdan? Chuta, ok, ¿te das cuenta? Y ahí quedamos. No sé si te responde la pregunta, Andrea. Se quedó sin micrófono. Dedito para arriba, así más o menos. Ya. ¿Quedó bien? Ya. Entonces, Priscila tiene una pregunta ahí. Hola, Priscila. Hola Rodrigo, muchas gracias. Es muy interesante este tema y muy Ujú, profundo, ¿ya? Pero quería hacerte dos preguntas cortitas, ujú, si puedes ujú, resumir o no hay problema. Ya, desde el campo de la docencia, no del área que estaba escuchando ujú, varias colegas ahí. ujú, Mira, dos cosas. Porque hablaste de la narrativa. En los estudiantes pequeños, lo voy a leer porque la anoté. Ya, ujú, donde la conducta muchas veces reemplaza el lenguaje. ujú, Ya, ¿cómo ujú, podemos distinguir como docentes, ya, si una reacción está organizada por el trauma y qué respuesta debe tener como docente para que favorezca la regulación, ya, sin frenar el aprendizaje? ujú, ujú. Vale, lo que Esa es pasa es una. Te doy ujú, la otra, a lo mejor se pueden mezclar. a ver, ¿Ya? Como docente de matemática, ¿ya? ujú,
donde el error es parte del Ujú, aprendizaje. ujú, Nosotros, ¿cómo podemos evitar que los estudiantes con experiencias de trauma ya vivan el error no como amenaza, ujú, ya? Sí, y la puedan integrar como una oportunidad de ujú, aprendizaje? ujú, ujú. Porque Sí, podemos agudizar las dos instancias, se claro, pueden claro, claro. Y agudizar. no necesita estar traumado para. ¿Te das cuenta? No, no Claro, necesita. Claro, hasta poder iniciar el claro. trauma. Exacto, exacto, ¿no? Es que, Claro, que creo que se da mucho. sí, con mucho respeto a la actividad docente, porque además soy profe de universidad, ¿te das ¿Sí? cuenta? Eh, eh, si hay un primer problema, ¿no? Mi respuesta en el primer nivel es cómo Mm. hemos retirado las narrativas de la enseñanza. ¿Te das cuenta? Entonces, uno tiene el pizarrón, ¿cierto? Acá, y el pizarrón es una formalización de la experiencia. Una ecuación, ¿te das cuenta? A lo mejor, no sé si eres profe de matemática, pero una ecuación es una ¿Sí? cazuela, ¿no? Entonces, yo puedo decirle a mi estudiante que tiene que descubrir la X, que tendría que ver con la cantidad de sal, ¿te das cuenta? En la cazuela. ¡Wow! Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? ¿No? Que en esta manera de entender la educación hoy, la pérdida de la narrativa en la educación, ¿te das cuenta? Hace que entonces quede una suerte de cierto contenido que no logro conectar con el para qué me sirve. La pregunta del estudiante en enseñanza básica, media, universitaria, cuando interroga al profesor y dice, ¿y esto para qué me va a servir? La pregunta, a mi modo de ver, ¿cierto? Te está mostrando la pérdida de la conexión entre lo que está ocurriendo en la pizarra y lo que está pasando en el mundo. ¿Ya? Y entonces ante esa situación te das cuenta, claro, puede ser un potencial malestar, ¿ah? Porque claro, como no entiendo, entonces estoy en la misma figura parecida, ¿cierto?, a lo que es la experiencia traumática que no entiendo, y claro, puedo experimentar ese malestar, te das cuenta conectado, pero al mismo tiempo te das cuenta el no entender, ¿cierto? Y el malestar que genera el no entender puede hacer que yo ahora, sin haber tenido un trauma, experimente un rechazo tremendo a una asignatura determinada. Y por eso que tú como profe te habrás dado cuenta de que los estudiantes no son buenos para una asignatura determinada, sino que la relación del docente con los estudiantes pesa mucho para cómo ellos aprenden y experimentan, te das cuenta, el placer de estudiar una asignatura y por lo tanto les va bien. Entonces juegan eso porque, ahora es interesante tu pregunta porque justamente... Perdón, 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 pero se van en mis dos retoños, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, cierto, de que tanto la psicología como la pedagogía que conocemos hoy día son disciplinas hermanas? Están en el mismo periodo histórico, hay una misma epistemología de base, y fíjate, tenemos en psicología y en educación formas distintas de entender la anomalía. En psicoterapia pasa algo súper extraño. De pronto el paciente deja de avanzar y uno dice, desde el modelo clásico, resistencia. Eso supone que en algún momento, por alguna razón que no está disponible, te das cuenta ahí, mi paciente ha decidido no seguir avanzando. En educación decimos, el estudiante es flojo. ¿Te das cuenta? Y te quedas como, wow. Como son disciplinas hermanas y una bebé de la otra, entonces fíjate, son muy parecidas cuando uno las pone en ese punto. De alguna manera, la terapia también consiste, no en la línea de la psicoeducación, como la han planteado ciertos los cognitivos conductuales, pero consiste en aprender otra forma de entenderme a mí mismo, de relacionarme con los demás. ¿Te das cuenta? En fin, entonces hay procesos muy juntos. No sé si te responde Priscila. Creo que me estás tratando de decir que le encuentre pertinencia a lo que esté, lo que se está entregando a través de los contenidos de matemática y dejar ya el paradigma tradicional de clase, O sea, involucrando la exploración, a buscar claro, claro, a claro, través de la claro, didáctica, las claro, claro, matemáticas, claro. podría ser camino, por lo menos para evitar el trauma. Sí, claro. O Pero sea, no sé si para evitar el trauma, pero para hacer esto una experiencia más conectada conmigo. Fíjate, es más ajeno el lenguaje al ser humano. El lenguaje hablado, te das cuenta, ese castellano, si uno quisiera decirlo, sí, y las matemáticas porque tenemos 10 dedos, te das cuenta, porque las matemáticas están en nosotros, ¿no? Entonces, como yo puedo cuantificar. Entonces, yo creo que ahí traspasar por la experiencia puede ser muy interesante. ok, muchas gracias. Y a ti por la pregunta, qué interesante. Ya, no sé, alguien más ahí tenía la manito en alto, Camila, y yo sé que hay muchas ganas hay muchas preguntas, ¿no? Eh, Vamos con Martina, profe.
Ya, espérate, es que dice, la Jennifer dice, me gustaría saber cómo se trata un trauma o una depresión sin decirle simplemente cambia tu lenguaje. No, es que, fíjate, qué bonita la pregunta, ¿no? Porque hace tiempo atrás un colega que estaba muy molesto conmigo por algo, entonces él dijo algo como esto, ¿no? Así como, Rodrigo y su enfoque, ¿no? Que él representa, bueno, lo cree yo, te das cuenta, cree que diciéndole a la gente, no sienta así, sienta así, se arregla, no, porque no es lo que yo le tengo que decir. Para trabajar en estos modelos, eh, tú no tienes que decirle algo al paciente, tú tienes que escuchar lo que el paciente te dice, elaborar lo que te acaba de decir y devolvérselo. Y entonces estaba en ese juego. Por lo tanto, el cambio en el lenguaje no surge porque yo le diga, surge porque en la interacción entre él y yo hemos acordado entender cosas que te ocurrieron desde otras figuras. A veces pasa, por ejemplo, que el paciente me dice, mira, yo le hago una pregunta, ¿no? ¿Y cómo podríamos encontrar otra palabra para poder referir esto? Y piensan, ¿no? No sé, voy a poner una cosa burda en una paciente que venía por un tema de abuso, pero además, te das cuenta, todo esto estaba enredado porque ella descubrió grande que su papá no era su papá, sino que su papá era otro sujeto, que le aparece en la vida de manera, te das cuenta, tardía. Entonces digo, espérate, pero es que, a ver, ¿qué es un papá? Y tiene que definir la categoría de papá. Quien cuida, quien da normas, quien provee, quien da cariño, quien da... Ya, perfecto. ¿Cuántos papás tuviste? Bueno, mi papá de crianza y mi papá biológico. Pero ¿por qué se le ponís papá? Si ese sujeto apareció tarde en tu vida, ¿cómo le podríamos decir? Entonces ella se queda pensando y no logra encontrar la palabra. Aquí viene un decir mío. ¿Te das cuenta? Yo voy a poner un concepto, pero no se lo puedo imponer porque tiene que ser aceptado, ¿no? Entonces le digo yo, te presto una palabra. Luego de esperar que ella, te das cuenta, intente, ¿no? Ya me dice. ¿Y cómo te queda progenitor? Y es así. Sí, claro, eres mi progenitor. No es mi papá. Entonces, ¿cuántos papás tuviste? Uno. No sé, Jorge. Ese es mi papá. Y este otro, Rodrigo, es mi progenitor. Cuéntame la historia de nuevo. ¿Cómo es esta historia de que yo tenía a mi papá y luego... Y entonces empieza. Iba yo caminando un día cuando apareció un sujeto que se llama Rodrigo. Y fíjate cómo lo cambia. Quiso engañarme haciéndome entender de que él era mi papá, pero él era mi progenitor. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí yo presté una palabra. A veces las personas espontáneamente, cuando tú dices, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate un poquito, ¿cómo es eso? Por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver con abuso sexual, yo sé que me estoy alargando un poquito, disculpen ya, pero, y de ahí voy a responder la pregunta de Diana. Entonces, de pronto la gente dice, mi abusador. Entonces, digo, espérate, 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 vuelve, vuelve, vuelve. ¿Cómo dijiste mi abusador? ¿Por qué dices mi? ¿Te das cuenta? Es como, sí, ok. No hay ninguna relación de propiedad entre tú y él. Es más, decir mi abusador lo esconde. Tiene nombre y apellido. Bastián Villagrán. ¿Te das cuenta? Corrige. Entonces, esa figura lo que hace es que la persona repiense. Y cuando ahí está el aparato mental. ¿Te das cuenta? O sea, ahora tengo otra manera de referir la experiencia que yo no se la dicté. Porque yo podría entregarle un glosario de términos. Esto se instala en la conversación. No sé si me hago explicar. Ya, Diana, y con eso dejo a Angie que ella, cierto, está por trabajo aquí, yo estoy por placer. Entonces, Diana y a Angie después le damos la palabra. Diana fue la última en levantar la mano. ¿Mm? Bueno, vamos a darle paso a Diana. Diana, ¿Mm? ¿puedes levantar abrir el micrófono? Hola, buenas noches. Sí, muchas gracias, profe, por la información tan valiosa. Ujú, Usted mencionaba algo sobre las vitaminas para recobrar el estado químico del ujú, cerebro después de mucho cortisol. ujú. ¿Qué tipo de vitaminas serían? Mira, eso ya pasa por una evaluación más médica, pero en general son, te das cuenta, cargas de vitamina D, algo que se llama, ¿cómo se llama esto que se pone en la gente, no? Neurobionta, por ejemplo. Pues hay otros sistemas también que han venido desde los probióticos, te das cuenta, a partir de la microbiota. Entonces, ahí ese ya es una evaluación más médica, ya que requiere
¿cierto? Neurobionta escribió la Jennifer, se nota que la usa. Ah. Entonces, claro, ¿no? Entonces tú tienes ahí, ¿cierto? Eso, pero eso ya es una evaluación médica, ¿vale? Lo que tú tienes que saber es que en gente que ha pasado, te das cuenta, mucho tiempo bajo el efecto del cortisol, adrenalina y todo eso, entonces le viene bien también un trabajo en esa línea, ¿ya? Claro, no se va a sentir del todo mejor por una dosis de neurobionta. ¿Te das cuenta? O porque se instaló 3 este año, eso va a requerir una cierta figura permanente del trabajo cierto, del trabajo en esa línea, ¿ya? Pero eso tiene que ver con médicos, ¿vale? Eso, Angie, le dejo la palabra, ¿cierto? Esta es una muestrita, ¿no? Del diplomado en general. Yo soy, ¿cierto?, el más simple de los profes, ¿no? Así que hay gente ahí que sabe mucho más que yo. Y le dejo la palabra a Angie. Sí, bueno, profe, primero que todo agradecerle, muchas gracias por estar en este tiempo con nosotros, por impartir todos sus conocimientos. Recuerden que esto es una prueba, un abrebocas. La idea es que ustedes se inscriban a este programa para que ahí podamos resolver también todas sus consultas y puedan ver estos temas a profundidad, ¿sí? Entonces, profe, nosotros vamos con el sorteo. Entonces aquí nos despedimos, ¿vale? Vale, que esté muy bien y espero que nos podamos ver en el diplomado y si no se puede, bueno, en otras instancias como estas, ¿no? Ahí tienen en ADIPA, en CESIS, siempre actividades que son gratuitas y que a uno de verdad lo conmueve saber que estamos todos juntos en esto. Vale, abrazos, que estén muy bien y que puedan descansar. Bueno, chaito, profe. Chicos, no se vayan, nosotros vamos a la dinámica del sorteo. Vamos a pausar la grabación.